Dios me los bendiga en este momento. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de poder reflexionar sobre el libro de Job. Pero me llama la atención lo que el Espíritu Santo le revela al apóstol Santiago, en el cual hace referencia a la aflicción y a la paciencia que debe tener cada uno de los cristianos cuando pasan por diferentes pruebas. Y quiero compartir con ustedes dos versículos que se encuentran en Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos observar con mucha claridad que el Señor pues precisamente le revela al apóstol Santiago con respecto a las pruebas y a las dificultades, y coloca que tenemos que mirar el ejemplo de los profetas, pero hace alusión a Job, y me ha llamado precisamente la atención porque no hizo alusión a algún profeta sino a Job, y estoy precisamente hablando sobre este tema. Como bien saben ustedes, era de esperar que la riqueza y la familia de Job le daría una vida muy feliz, y por un tiempo se la dieron. Él estaba económicamente muy bien, tenía una familia muy hermosa, muy organizada, como realmente pues es el anhelo de todas las familias cristianas, tener lo mejor. Y Job era muy feliz, ¿verdad? Pero la pérdida de su economía, el dolor de la pérdida de su familia impactan de una manera sorprendente. ¿Por qué razón? Porque Job era un hombre recto, temeroso, apartado del mal, y tenía un temor impresionante con respecto al Señor. Esto me impacta. Yo, cuando leo esta palabra, digo, pues es muy fácil leer precisamente lo que le aconteció a Job, pero realmente a veces no podemos entenderla muy claro si alguno de nosotros no hemos experimentado alguna de sus aflicciones. Si hemos experimentado alguna de sus aflicciones, pues lógicamente podemos entender y nos va a impactar de una manera la vida y el proceso tremendo que llevó este hombre delante de Dios. La pregunta que yo me hice fue: ¿soportaremos nosotros si nos tocaría experimentar eso en lo cual Job pasó? Eso lo contestaría usted, y eso lo contestaría mi persona misma. ¿Soportaríamos eso? ¿Tendríamos el valor suficiente y la paciencia tremenda, como dice Santiago, para soportar el problema y la dificultad tan grande que puede sobrevenirnos a nosotros? Conozco muchos creyentes que ante un pequeño problema le dicen al Señor: ¿por qué razón estoy pasando por esta circunstancia o por esta situación crítica? Aunque sea un problema pequeño, siempre queremos saber el por qué. Cuando éramos chicos
jóvenes, muy niños, preguntábamos de todas las cosas. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos dejando de preguntar, pero no dejamos de preguntar muchas veces. ¿Por qué razón nosotros los cristianos, nosotros los que tenemos el conocimiento del Señor, debemos sufrir? Esa es nuestra pregunta. Como Job en esta parte del capítulo 1 hasta el capítulo 42 nos muestra realmente esta gran realidad. Vivimos una era en donde todo es instantáneo. Estamos acostumbrados a que todas las cosas deben ser prontas. Si por ejemplo vamos a un restaurante, queremos que la atención sea instantánea. Si vamos a hacer algún trámite en alguna corporación bancaria y vemos unas colas tan largas, no queremos hacer eso, sino queremos instantáneamente pagar. Nos acostumbramos a ver las cosas instantáneas. Y esto precisamente es lo que ha hecho perder la capacidad de esperar. Queremos adquirir paciencia, pero de una manera instantánea. Y yo les voy a decir, es muy difícil. En las cosas del Señor, la paciencia significa esperar. Y es que les digo, mis amados, que Dios es supremamente paciente. Lo que nosotros somos lo contrario, impacientes. Entonces queremos ver solucionadas nuestros problemas y nuestras dificultades muy pronto. Y según Santiago nos habla y nos dice que tomemos como ejemplo a los profetas y a Job, que experimentaron estas dificultades y que tuvieron paciencia y salieron avantes y adelantes. En nuestra vida cotidiana queremos una cura instantánea. Por ejemplo, la persona que tiene un dolor de muela quiere instantáneamente quitarlo porque duele demasiado. Así somos nosotros. ¿Y qué pasa? Hasta las angustias de nuestro corazón queremos que Dios las resuelva instantáneamente. Y lo que Dios me está enseñando a través del libro de Job es que debemos ser pacientes. Y si alcanzamos la paciencia, vamos con paciencia a ver las maravillas y las grandezas de Dios, respondiéndonos todo conforme a nuestra necesidad. Job no estaba esperando respuestas instantáneas. Si usted lee el capítulo 1 hasta el capítulo 42, usted puede observar que no estaba Job esperando respuestas instantáneas por el intenso dolor físico y emocional que soportó, porque la escritura me muestra que Job soportó esta aflicción de una manera tremenda, pero él no estaba esperando respuesta de Dios sobre esto. Yo quiero decir lo que Job está, pero al final lo que quebrantó la paciencia no fue el sufrimiento, eso no fue lo que quebrantó su paciencia, sino el no saber por qué sufría. Sí, por cuál era la razón por la cual Job estaba sufriendo esta prueba tan dura. Eso fue lo que quebrantó su paciencia, lo que llevó a ser un poquito impaciente, no lo que estaba experimentando en su vida en ese momento, sino por qué razón Dios le estaba permitiendo que sufriera. Finalmente, cuando Dios habló, no le dio una respuesta a Job.
sea, Dios no le dijo por qué razón estaba sufriendo. Eso es muy claro. Ustedes van a leer la escritura y van a leer realmente esta parte bien interesante. En cambio, recalcó que es mejor conocer a Dios que conocer las respuestas. Uy, qué profundidad la que la palabra del Señor nos muestra. Es mejor conocer a Dios. Yo recuerdo en mi niñez cuando mi padre, yo lo conocía tanto que yo no le preguntaba a él por qué razón él me castigaba. Ya lo conocía. Y es mejor, amado, conocer a Dios que conocer su respuesta. Ahí vemos que Dios le recalca precisamente a Job que es mejor conocer a Dios, y esta es una bendición impresionante. Por favor, preocupémonos por acercarnos más a Dios y conocerle. Así no tengamos en absoluto la respuesta. Mire, nosotros a menudo sufrimos las consecuencias de las malas acciones y decisiones equivocadas. Somos muy humanos y accionamos precisamente y tomamos decisiones no acertadas. Nos equivocamos con mucha facilidad. Así seamos excelentes cristianos. ¿Y quién de nosotros puede decir que no se ha equivocado? Ahora, esto trae un sufrimiento, ¿verdad? Y yo quiero mostrarle 3 áreas que nos pueden interesar. La primera, a veces el sufrimiento nos moldea para un servicio especial hacia los demás. A veces el sufrimiento nos ayuda a poder valorar a la otra persona, poder entender a la otra persona, poder ayudar, poder servirle con todo el corazón a otra persona, ya que en nosotros muchas veces no existe esa libertad para hacerlo, esa libertad de ayuda. Pero el sufrimiento nos moldea precisamente para eso, y a veces es necesario en esa parte. En segundo lugar, a veces el sufrimiento es un ataque de Satanás en nuestra vida, porque aquí lo vemos en Job, ¿verdad? Satanás atacó su vida, y en el Señor vemos en las Sagradas Escrituras que en una ocasión el Señor Jesucristo le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Esto es necesario. Y sufrimos los ataques de Satanás. Y tenemos que entender esto, por favor. Tenemos que tener luz sobre esta realidad, sobre este enemigo que nos va a hacer sufrir por medio de situaciones aquí, como estamos viendo en el libro de Job, cómo a este hombre Satanás le hizo sufrir en su propia vida. Es una realidad mientras estemos en esta vida, pero eso nos ayuda a estar firmes al Señor. Cada vez que viene un ataque de Satanás, nos acercamos más a Dios, pedimos más a Dios, buscamos más de su presencia, nos acercamos muchísimo más al Señor. Y en tercer lugar, a veces no sabemos por qué sufrimos. Entonces, si no sabemos por qué sufrimos, solamente confiamos en Dios, que Dios es el único que sabe por qué razón sufrimos. En esta clase de sufrimientos que he manifestado, estamos dispuestos a confiar en Dios, aunque
nuestras preguntas no tengan respuesta, no importa. ¿Por qué sufrimos? Lo que el Señor me muestra por su palabra es que debemos confiar mucho más en el Señor. Y por último, para terminar, quiero compartir con ustedes 3 aspectos de Job que ojalá lo podamos colocar para beneficio de nuestras vidas. El primero, voy a mostrarle a ustedes los puntos fuertes y los logros de Job. Job era un hombre de fe, paciencia y resistencia. Eso es lo que yo puedo ver a través del libro de Job. Esa fe tan impresionante, esa paciencia de Job, que pudo resistir precisamente todos los ataques que le dio Satanás. Esa ha de ser precisamente en nosotros, hermanos en el Señor. Imitemos estos puntos fuertes, estos logros de Job. En segundo lugar, quiero mostrarle la debilidad y el error de Job. Permitió que su deseo de no entender por qué sufría lo abrumaba y lo llevó a dudar de Dios. No entendía por qué sufría. Eso produjo duda en lo profundo de su corazón. Es lo que yo puedo ver a través del libro de Job, esta situación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no entendió por qué sufría. Y en tercer lugar, las lecciones de la vida para Job y las lecciones de la vida para nosotros los creyentes. Primero, conocer a Dios es mejor que conocer la respuesta, no se nos olvide. Es mejor tener conocimiento de nuestro Dios. En segundo lugar, Dios no es arbitrario ni insensible. No, Señor. Dios es sensible. Dios está dispuesto a entendernos, a escucharnos. Dios es bueno, es precioso y maravilloso. En tercer lugar, el dolor siempre no es un castigo, porque a veces pensamos que cada vez que viene el problema y las dificultades, el sufrimiento, es por causa de algo malo que hemos hecho. Pero según el libro de Job me muestra que el dolor no es siempre un castigo. Entonces, como dice Santiago, tomemos como ejemplos a los profetas y a la paciencia de Job. Que mi Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy especial. Mis hermanos, hasta la próxima. Muchas gracias.